Querido amigo también y asambleísta, vamos a comenzar esta entrevista saludándolo a nombre de I99 FM. Arranca Alberto Quintana, claro, para que arranque usted, sigue Ramiro, y luego yo cierro, por favor, con Diego. Agradeciéndole al legislador Diego Ordóñez. Sabemos que en breves minutos entra a plenaria, ¿no? Y a las 11, asambleístas, a las 11 tienen el tema de votación, ¿no? Sobre este tema que es tan importante. La pregunta del millón, usted al integrar el bloque legislativo de Creo, ¿no? La bancada que precisamente está más cercana al gobierno, ¿qué es lo que ha habido en conversaciones en las últimas horas en torno a conseguir ese número mágico? Me refiero a las 70 adhesiones, a los 70 votos que se requieren para aprobar la ley tributaria. Bienvenido, buenos días. El micrófono, por favor. Asambleísta, el micrófono. Buenos días, les decía, gracias por la invitación, justo siempre compartir la mesa con ustedes. Bueno, es un trabajo intenso, ¿no? Porque sin duda es un poco complejo el lograr entendimiento respecto a modificaciones del esquema tributario. Y hay muchas presiones, sin duda, ¿no? Hay muchos intereses, sobre todo de aquellos que podrían, digamos, significar estar un poco afectados por la nueva estructura tributaria, y pues estas presiones, digamos, de sectores empresariales, eventualmente de ciertas zonas con mayores recursos, que estarían afectados por esta contribución, entre otras de la contribución al patrimonio, han hecho un lobby muy fuerte para que eso no suceda. De todas maneras, el gobierno, pues, ustedes conocen, plantea esto como un imperativo. No es que nos satisfaga el tener que llegar a este tipo de medidas, pero llega un punto en donde la convicción es que no son evitables. Son inevitables y hay que asumirlas con la fortaleza política y la responsabilidad con el país. Y en esa línea el presidente pues ha planteado que esta ley es necesaria, imperativa, ¿no? Y que pues requiere el concurso de otros sectores políticos para que sea aprobada. Ahora, de acuerdo a lo que determinan, a lo que definen los procedimientos parlamentarios, ¿qué podría pasar a las 11 de la mañana? Porque van a una votación, ¿no? Y obviamente en una votación se aprueba o no se aprueba. Trascendía en las últimas horas de que había una corriente en el sentido de pedir la archivación, es decir, votar por la archivación. Si eso ocurriría, ¿qué caminos le quedan al Ejecutivo? ¿No? O sea, ¿qué podría pasar ahora en la Asamblea y qué caminos le quedarían al Ejecutivo, asambleísta Diego Ordóñez? Bueno, desde el punto de vista de las posibilidades hay muchas, ¿no? Primero, que apruebe el informe y la ley entre vigencia. Segundo, que no se apruebe el informe y tampoco existan los votos para el archivo. La tercera es que se archive. Y la cuarta es que no se logre votos ni para una cosa ni para la otra, y se cumplan los 30 días y la ley pase por el Ministerio de la Ley. Estas son varias de las alternativas. ¿Cuál es la óptima, diría yo? La óptima es que, habiendo consensuado el informe y ha hecho algunos cambios, modificaciones, reduciendo la perspectiva de recaudación, que no es bueno, pero bueno, en términos de llegar a un entendimiento, que el día de hoy la mayoría de la Asamblea se pronuncie por el informe. Ese es el escenario óptimo. Respecto a los otros escenarios, habrá que ver qué sucede, ¿no? Lo que es cierto es que si la ley no pasa, si el día sábado a la medianoche no tenemos una ley aprobada, hay un serio problema, un grave problema para las finanzas públicas del Ecuador. Porque no es solamente el volumen de recaudación que se espera de esta reforma, es el hecho de que hay una condición para que el Ecuador pueda recibir fondos desde el exterior para financiar el abultado déficit fiscal que está tratando de administrar. Obviamente el propósito es reducirlo, eliminarlo, reducir gasto público, optimizar gasto, ¿no? Pero en las condiciones actuales, en las condiciones y las posibilidades actuales, esto depende de ese flujo de ingresos,
Y si el Ecuador no tiene ese flujo de ingresos, la situación va a ser muy complicada, muy complicada. Claro, Vital, la votación que se dará don Ramiro Cepeda en breve, casi en 3 horas, 11 de la mañana está prevista en la agenda pues que el desarrollo de la plenaria y de la votación, Ramiro. Asambleísta, pero parece una presión muy fuerte que un Congreso de una república tenga la urgencia de una ley por un condicionamiento de un organismo extranjero. ¿Sabe qué? Yo no es que soy antifondomonetarista ni nada por el estilo, pero sí me parece en una cuestión de ejercicio de soberanías, me parece algo impropio, o sea, no conveniente. Probablemente debe haber otros mecanismos. Entiendo las posiciones de cada cual, le estoy dando un punto de vista, pero en todo caso, según su real saber y entender, y en lo que usted está viviendo, ¿cuál es el ambiente en la Asamblea? Porque he visto muy activa la izquierda democrática haciendo cambios, he visto la posición del Partido Social Cristiano que dice, bueno, me voy a abstener y ya con eso ayudo bastante. Ya, ¿cómo ve usted el juego de los votos y cómo ve la operación política del gobierno? Que espero que en esta vez sí haya alguien que la haga, ¿no? Hay varios temas, ¿no? El primero, yo discrepo el hecho de que se trate de una pérdida de soberanía, porque el Ecuador soberanamente va a un organismo internacional en busca de financiamiento. Y obviamente, pues si el financista espera que se le pague las cuentas, le va a poner a usted algunas condiciones para que pueda prestar el dinero. Entonces me parece cosa similar a cuando uno va con un proyecto a un banco o una institución financiera, pues se le dice, mire, tengo este proyecto, ¿no? El banco le dice, bueno, pero hay que hacer estos ajustes, porque el banco tiene que garantizar que se le pague. Entonces ese concepto respecto a que se pierde soberanía no es acertado. Yo diría, el momento en que usted pierde soberanía es cuando no ha ido con una propuesta y un proyecto propio, y pues le ha dicho al prestamista, bueno, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que quiero hacer, el prestamista le dice, bueno, pero hagamos estos ajustes. Porque la opción, ¿cuál es, no? La opción, ¿cuál es? Y yo, a propósito de su pregunta, sí plantearía la reflexión. A veces se dice, sí, habrían otras alternativas, pero yo quisiera que las alternativas se pongan sobre la mesa y las discutamos, porque, caso contrario, hablamos en el espacio de la especulación, y en ese espacio caen muchas ideas, ¿no? Pero cuando vemos la realidad, llegamos a la conclusión de que el Ecuador tomó la medida acertada, recurrir a un financista que le da condiciones, plazo y tasa favorables, y claro, con ciertos ajustes que hay que hacer en el área económica y en la parte tributaria como parte de lo económico. Segundo, déjeme decir una cosa, yo creo que la vez pasada conversamos con usted, topamos el tema de esto de alguien está haciendo algo, ¿no? Y a veces me parece que el alguien está haciendo algo es cómo estamos amarrando los votos, ¿no? Y amarrando los votos quiere decir cómo estamos cotizando esos votos. Y esa forma tradicional, ¿no?, que parece ser parte de la ortodoxia política ecuatoriana, no tiene espacio en este gobierno. Entonces, cuando usted dice alguien está haciendo algo, le aseguro que... Pero esa es su lectura, eso no es lo que yo estoy diciendo. Alguien está haciendo algo es alguna gestión, conversar, acercarse, buscar, porque el arte de la política no es dar hospitales, pues. El arte de la política no es dar dinero, el arte de la política es conversar, encontrar puntos de encuentro y el justo medio. Usted me está malinterpretando lo que yo estoy diciendo. Pero me suele llegar al hecho que usted dice alguien está haciendo algo, ¿no? El ministro de gobierno, la ministra de gobierno que esté haciendo algo en conversar. Si me quiere malinterpretar y se lo estoy aclarando y sigue en eso, ya es una posición suya, no mía. No, le estoy entendiendo la aclaración, estoy añadiendo el hecho de que señala alguien, ojalá que alguien esté haciendo algo. Así es, ojalá, porque la vez pasada no lo hicieron y ahí les devolvieron desde el CAL. No, es que, a ver, eso es exactamente la interpretación respecto a los resultados, ¿no? Y tal vez en algún momento conversaremos cuáles son las estrategias en las que el gobierno maneja su acción política, que son realmente heterodoxas cuando lo normal ha sido que en el Ecuador, pues, otros sean los cambios.
no tenga duda de que hay un frente político trabajando. Bien hecho. Un frente político que está buscando posibilidades. Ahora bien, tampoco quiere decir que los frentes políticos hacen magia. Y cuando usted tiene, como acaba de expresar, posturas radicales, puntos de vista terminales, espacios mínimos, casi nulos de encontrar entendimientos o de digamos, sesiones que se puedan hacer, pues no es posible. No es posible. Hay puntos de vista muy radicales, puntos de vista muy obcecados, ¿no? Gente que lo que está es pensando, por ejemplo, ¿no? Que es cuestión de sacar, estirar la mano e ir a las empresas y quitar sus utilidades. Entonces, cuando se dice, bueno, ¿dónde está la plata? Bueno, ahí están las telefónicas, los bancos, las empresas tales y cuales que han ganado muchísimo dinero. Quítenles a ellos. Bueno, ahí no hay espacio único, espacio de negociación, ¿no? Entonces, cuando, claro, esto sí, tal vez para reencauzar el concepto y la respuesta que intentaba darle, ¿no? Es que a veces muchas de esas posturas son muy radicales, muy impenetrables, porque no están centradas en defender esas posturas, sino tratar de elevar la cotización. Y eso puede suceder a veces. Entonces, cuando no se rebasa ese límite del debate sobre los conceptos y no se llega a el espacio de la negociación transaccional, es donde no se logran los resultados que eventualmente podrían resultar de llegar a ese espacio de negociación transaccional. Querido Diego, una vez más, en efecto, no es un tema complicado. Parece que no hay los votos. A las 11:34, a las 11 van a tener. Escuché a Francisco Jiménez el día de ayer varias veces hablar de esto. Por eso pedí expresamente, le pedí a nuestra coordinadora que te ubique, y te agradezco que nos hayas atendido. Ya el gobierno tendrá una opción B o una opción C, si es que no se aprueba, y mandar al archivo esta ley. Realmente coincido con Francisco Jiménez, sería funesto, porque nos quedamos en el status quo, ¿verdad? Nos quedamos en el status quo, y pareciera que hay gente que, independientemente de su ideología, que lo que quiere es generar un malestar en el gobierno y en la gente para buscar una desestabilización democrática. Esa es mi lectura, Diego. ¿La compartes? Bueno, esto digamos que se evidenció con todo el comportamiento político de muchos sectores, ¿no? Negados, cerrados a la posibilidad de tomar medidas que ayuden a enfrentar la crisis. Veamos la conducta de los dirigentes indígenas, ¿no? Bajen el precio del combustible. Bueno, no se puede, se explica, se razona, se argumenta, y la respuesta es no, bajen los precios de los combustibles. Hay que hacer un esfuerzo tributario, no es lo ideal, no es lo que en realidad desde el punto de vista incluso ideológico habría sido lo ideal, pero no hay alternativa. Hay que incrementar la recaudación tributaria. No se puede, esto es imposible. Bueno, entonces, esto no se puede hacer. Y el gobierno tiene que enfrentar un presupuesto deficitario, servicios no adecuadamente financiados, costos, arrastres pasivos que están ahí que no se pueden cumplir. Mira, hay casos, ¿no? En este ambiente de populismo fiscal, de feria de recursos, se han ido creando una cantidad de derechos que no tuvieron financiamiento. Por ejemplo, el bono de estímulo para la jubilación. Es un bono creado en el año 2008 en la Constitución de Montecristi. Y ese bono, ¿qué significa? Que una persona que presta su servicio en el área de educación, en el área de salud, para jubilarse, aparte de su jubilación, aparte de la pensión judicial, recibe un bono jubilar de $50,000. Ese bono no se ha pagado. Eso no se ha pagado. Y tienes en este momento una deuda de $900 millones para cubrir $50,000 de obsequio que hay que dar a las personas que se jubilaron. Esto no quiere decir que no están recibiendo su pensión jubilar. Es un beneficio populismo fiscal. Hay una deuda abultadísima con la seguridad social. Incluso eso no está previsto del todo cubrir en el presupuesto del Estado, porque no hay la plata. No hay.
No existen los recursos. Entonces, a veces se dice, bueno, pues que el gobierno vea de dónde saca la plata. ¿De dónde? Como cuando tú estás en tu casa y te dice, hay que comprar esto a la señora, y tú le dices, bueno, ya compramos, pero hay que comprarlo de acá y lo demás acá. ¿Y de dónde? No me puedo hacer plata, ¿no? Entonces, cuando no es lo más popular, digamos, el aprobar una ley que incrementa impuestos. No es lo más popular. Sin duda que no es lo más popular. Y claro, muchos sectores políticos, en vez de entender la realidad, pretenden fabricar una realidad diferente, crear una realidad diferente y pensar que esa es la verdadera, y en esa realidad pensar que pues cosas que no se pueden hacer, se pueden hacer. Y se niegan a dar los votos. Y en esto, para mencionar también, ¿no? Igual, gente que dice, pone condiciones, ¿no? Pone condiciones. El país por detrás, los intereses por delante. En este momento veamos cómo eso sucede, qué va a suceder ahora en la votación, y ahí vamos a ver cómo se comportan los políticos. Mi estimado Diego, el día de ayer, jueves 25 de noviembre, a puertas cerradas, el CAL inició la práctica de pruebas solicitadas para un proceso disciplinario en contra tuya. Una asambleísta, Mónica Palacios, dice que se trata de una contravención del artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En fin, lo que pretenden es tratar de sancionarte con 30 días de suspensión sin sueldo, si el cual encuentra motivos. ¿Me puedes decir algo al respecto a la audiencia y a la ciberaudiencia de I99? Sí, con el mayor gusto, Eduardo. Yo les decía en el pleno y les dije ayer en la audiencia del CAL, yo soy responsable de lo que escribo, que yo no soy responsable de lo que entiende. Y la señora no sé qué entendió. En cualquier caso, la alusión que yo hice a la práctica de un deporte y de una disciplina olímpica no es de ninguna manera una ofensa o una denigración a su dignidad, una acusación de inmoralidad. Ella entendió eso, es problema de ella. Yo lamenté que haya gente que haya así entendido también, por eso le tiré el comentario. Pero, insisto, yo no me responsabilizo de que se puede entender. Eso es lo primero. Lo segundo, y eso es lo de fondo, yo recuerdo que en el debate político había también un espacio, digamos, para ese juicio de valor. Voy a parar la palabra en mejor sentido, a ese insulto fino, ¿no? Ese insulto fino de personajes como Carlos Julio Arosemena. Sí, señor. Lo recordamos. Un hombre de una inteligencia superior capaz de formular unos alusiones, pero impecables, ¿no? Como me dice Ramiro, eso es lo que falta, inteligencia superior. Y ustedes pueden encontrar, ustedes recordarán muchos en los parlamentos y congresos del pasado, habían burdos también, ¿no? Había violencia, pero había mucha gente inteligente que era capaz de formular pues estas apreciaciones sobre otra persona, pues en ese nivel, ¿no? Resulta que ahora no se puede decir media palabra en contra de nadie. Cualquier juicio, cualquier valoración que tú puedas hacer sobre alguien termina siendo violencia política. Tú llamas inexperta a una persona y esa persona dice que es una ofensa, y segundo, que es violencia de género. Y yo decía en el debate, cuando yo defendí esta postura en el pleno, que hay mujeres que están pretendiendo recuperar ese concepto anacrónico, heteropatriarcal, de que a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Y esto me parece a mí que desnaturaliza un principio de igualdad de géneros. Yo soy un igualitarista. Yo creo en la igualdad entre hombre y mujer y entre otros géneros que puedan haber. Entonces me resulta francamente molestoso el que, reconociendo esa igualdad, hay mujeres que pretendan, sin insultar,
¿no? Agredir, y cuando uno responde a algo, levantar la bandera del feminismo y de la agresión de género. Esto me parece a mí que es un despropósito. Esto establece condiciones de desigualdad inaceptables en una sociedad democrática. La señora Palacios, yo quisiera recordarles a ustedes, tuvo la audacia de decir que el presidente de la República, y voy a repetir, aunque es una cosa demasiado burda, pero voy a repetir para que ustedes sepan lo que dijo. Dijo que el presidente de la República era un ladrón de cuello blanco con banda presidencial. Acusó a los hijos del presidente de evasores de impuestos. Llamó a la señora María Paula Romo, hablo sobre ella por mujer y por ser humano. Le calificó de criminal. Y entonces, ahora, a una alusión que no es ofensiva, que no es agresiva, que no atenta a su dignidad, que no afecta a su moral, que no daña su prestigio, levanta la bandera de la violencia, y ella no es capaz de revisar todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho. Y establezco este ejemplo porque muchísimo está sucediendo en el debate político que sectores de minorías o por género, ¿no? Se reivindican para sí el derecho de no ser tocadas, pero sí en cambio el derecho de ofender. Y esto me parece a mí que es un tema que tiene que debatirse a profundidad, porque está afectando además esta igualdad en la relación política, una mujer que hace política y un hombre que hace política. Estamos igual en condiciones de recibir juicios de valor, opiniones, comentarios, críticas. Y eventualmente subidas de todo, es parte de la libertad de expresión. Entonces, rasgarnos las vestiduras, ¿no? Primero insultamos perdona, esto es una alusión simplemente sí. Se insulta como, porque la Real Academia de la Lengua permite este uso, se insulta como una verdulera y después no quieren recibir ni siquiera una opinión crítica, ¿no? Esto me parece a mí un desequilibrio. Y esto yo creo que es lo que tiene que resolverse en el CAL, ¿no? Perfecto, Diego. Queda muy claro. Javier Segarra, buenos días. Nuestro compañero está aquí con dos preguntas más para Diego Ordóñez. Sabemos que tienes que ir a la asamblea y tienes pleno y todo lo demás, y viene esta votación a las 11 y pico de la ley, pero está aquí Javier Segarra con unas inquietudes. Gracias, Eduardo. Y buenos días, asambleísta. ¿Cómo le va? Solamente una inquietud. Sí quisiera saber si dentro de la asamblea, o cuál es el ambiente en el sentido de que si hay o no los votos necesarios, 70 creo que son, para el tema de la reforma tributaria, y si es así, y si no es así, ¿esto podría ir al archivo o archivarse este proyecto, o me equivoco, asambleísta? Bueno, si no hay los votos para aprobar, puede suceder que no hay un informe aprobado, tampoco hay un informe que se niegue. En cualquier caso necesitan 70 votos. Y pues no suman, ¿no? No pueden haber votos sí y votos no, 70, porque no hay 140. Hay 130 asambleístas. Esto, como comentaba hace un momento, sí, una de las posibilidades que se plantea el archivo. Hay varias combinaciones de votos, hay varias combinaciones. Votos que podrían estar del lado del correísmo junto con votos de Pachacuti con algún sector de Pachacuti. Es que hay una gran combinación de opciones, ¿no? Yo no quisiera ahorita hacer un anticipo, ¿no?, de lo que pueda suceder más adelante. De hecho, se está trabajando en lograr ese entendimiento. El informe ya tiene muchos cambios. No es igual al proyecto presentado originalmente por el presidente de la República. No es el mismo, es otro informe. Es otro proyecto. O sea, hay muchos cambios que se han hecho. Cambios hechos en la línea de que podamos tener los votos para aprobar. Veamos qué pasa ahora, veamos qué sucede ahora a las 11, si es que en realidad se ha logrado, y en esto vuelvo a la pregunta que me hacía en ese momento respecto a lo que está haciendo el Frente Político, veamos si es que en este trabajo intenso que hace el Frente Político de lograr estos acuerdos, se ha logrado sumar los votos suficientes para aprobar.
Mi querido Diego, te dejamos, te agradecemos tu gentileza y amabilidad. Vamos a seguir conversando, es un gusto saludarte. Gracias, Diego Ordóñez, por estar aquí en Gracias, buenos días. 99 F. Buenos días a Diego Ordóñez. Con ello...